cada una de ustedes. Gracias a todas las personas que están asistiendo a esta rueda de prensa. Les agradecemos el demasiado. Mi nombre es Luis Enrique González Araiza y soy director de este espacio, que es el Centro Universitario por la Dignidad de la Justicia Francisco Suárez, SJ del ITESO, que es el Centro de Investigación en materia de derechos humanos que tiene la institución. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para las personas que deseen ir al sanitario, en el fondo, mano izquierda, están los sanitarios de varones y de este lado, mano derecha, de las mujeres. En caso de que hubiera alguna contingencia, que tuviéramos algún conato de incendio o de temblor, tendríamos que abandonar este espacio de la manera más pausada, sin correr, sin empujar, sin gritar. Y nuestro punto de encuentro sería justo en la plaza que está aquí en Escorza, al lado del Musa. Son cosas que necesito decir de cajón, no esperemos que no suceda nada. Pues nada, sean bienvenidos a este espacio. Estamos aquí congregadas particularmente desde la Red Nacional de los Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes, la red TDT, y particularmente la región occidente de esta red. Convocamos no solamente a las organizaciones de las cuales somos miembros, sino a otras luchas y resistencias, pues está aquí el compañero Arturo y Ray, justo para anunciar el inicio del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos a partir del acontecimiento deportivo que vamos a tener en los siguientes 39 días. Y en ese sentido, a mí me va a tocar articular y moderar el espacio de las intervenciones de cada una de las organizaciones aquí presentes. Y bueno, en principio de cuentas, me gustaría que mi compañera María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, conocido popularmente, esta organización pionera cuyo objeto social es aportar desde la educación y la comunicación popular a la defensa del territorio, a la fundación de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que nos comparta de manera general la presentación del observatorio, que nos señale por qué se gesta este esfuerzo y cómo se puede participar. Muchas gracias, María. Buenos días a todas, todos y todes. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y también pues a todas las compañeras y compañeros. Pues vamos a dar a conocer el día de hoy en esta conferencia de prensa esta importante iniciativa que es el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. Este observatorio es un observatorio nacional, es decir, está promovido por la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, de las que las organizaciones de derechos humanos está integrada por 88 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional en alrededor de 23 estados de la República. ¿Por qué un observatorio mundialista de derechos humanos? En primer lugar, es importante decir esto porque ya en la etapa premundialista se han violado derechos humanos y hay otros que están en posible riesgo de afectación. Desde el Observatorio Mundialista y particularmente haciendo una observación aquí en el estado de Jalisco, hay alrededor de 15 derechos humanos que algunos ya están vulnerados y otros pueden tener este tipo de riesgos. Este observatorio estará en todo México, porque las violaciones de los derechos humanos no necesariamente solo se están dando o se van a dar en las sedes mundialistas, en este caso Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey, sino que también son violaciones que se están dando a lo largo y ancho del país y en las ciudades que son subsedes, como por ejemplo el norte, ¿no? en Tijuana, Hidalgo y otras ciudades subsedes donde los jugadores van a ir a dormir, ¿no? Muchos jugadores, por ejemplo, que no necesariamente, o equipos que no van a jugar en México, van a venir a dormir a Tijuana, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay una serie de violaciones que se van a dar o que se están dando en las fronteras del país y a lo largo de todo México. ¿Cuál es el objetivo de este observatorio? Su propósito es documentar, observar y denunciar posibles violaciones a derechos humanos, así como visibilizar los efectos que las políticas de seguridad, de movilidad, de orden urbano y de control social pueden tener sobre las personas y las comunidades. En este observatorio vamos a poner especial atención a los desplazamientos forzados. En este caso, aquí en Jalisco ya hubo desplazamientos forzados, sobre todo de personas en situación de calle en el centro de la ciudad. Va a poner atención especial en la persecución de personas migrantes, esto que decíamos, ¿no? O sea, los controles de ingreso al país, las fronteras, en acciones de limpieza social, que ya también aquí en Guadalajara están documentadas acciones de limpieza social, sobre todo en el centro de la ciudad de Guadalajara, en la criminalización de la protesta, en el racismo, en el clasismo, en violencias institucionales y en procesos de militarización en las ciudades sede y subsedes del Mundial. También este observatorio daremos seguimiento a las afectaciones que enfrentan sobre todo las poblaciones que históricamente han sido excluidas. Ahí volvemos a mencionar a las personas migrantes, a las mujeres, a las personas defensoras de derechos humanos, a las personas racializadas, a todas las personas de comercio ambulante, que también ya ha habido desplazamiento y limpiezas sociales aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Especial atención a las movilizaciones o afectaciones a movimientos sociales, a periodistas que puedan realizar durante este mundial su trabajo adecuadamente y a personas de la comunidad LGBTIQ y más. Partimos de una convicción fundamental que es que ningún espectáculo está por encima de la dignidad y de los derechos de las personas. La organización de un evento internacional no puede justificar la exclusión, la invisibilización ni la violencia contra quienes habitan los territorios. Nuestro objetivo como Observatorio Mundialista, que estará en todo el país, pero que hoy lo estamos anunciando aquí en Jalisco, y quienes estamos aquí somos parte de este observatorio y estaremos documentando, denunciando y actuando durante el Mundial. Es un observatorio desde una perspectiva de derechos humanos, en donde en todo momento vamos a colocar en el centro la dignidad, la memoria y la justicia social. Solamente mencionar algunos de los derechos que tenemos, digamos, como visualizados, que algunos ya están siendo violados. El derecho a la seguridad y a la vida, el derecho a la búsqueda y al acceso a la justicia, el derecho al agua y a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, el derecho a la privacidad, los derechos laborales, el derecho al trabajo y a la economía popular, el derecho de personas en situación de calle, el derecho de periodistas y defensores, los derechos de las poblaciones migrantes y LGBTQ+, el derecho a la información, a la transparencia, los derechos ambientales y los derechos territoriales. Muchos de estos derechos ya han estado siendo violados o están en riesgo de vulnerarse. Y finalmente nos parece también importante mencionar al final en esta vuelta mundialista quiénes ganan y quiénes pierden, y con eso cerraría mi participación. Tenemos una ciudad en donde pues ya no están operando tanto las autoridades, sino la FIFA
como instancia internacional que ha tomado los espacios de la ciudad y es pues principal ganador. Todos los patrocinadores alrededor de la FIFA, todos los patrocinadores oficiales del Mundial, todas las plataformas de hospedaje y hotelería, las empresas de bebidas y de consumo, las empresas de movilidad de autos y transporte, los sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, las empresas de seguridad, de vigilancia y de infraestructura, las constructoras, los desarrolladores, el sector inmobiliario, los fondos y los inversionistas. En general, quienes ganan son los grandes capitales en detrimento de las poblaciones y los territorios. Entonces, esto es el observatorio mundialista. Se va a estar documentando, ya hay una documentación, como mencionaba, premundial. Vamos a estar documentando, denunciando, incidiendo y actuando durante el mundial y postmundial. Creo que la etapa postmundial, ¿qué pasa después del mundial? ¿Qué se va a quedar instalado después del mundial? ¿Cuáles van a ser los perjuicios después del mundial? Eso es algo que también el observatorio mundialista va a tomar en cuenta y va a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y dándole continuidad a este punto que mencionó ya, donde pues a partir de esta justa deportiva, así llamada, trae como consecuencias violaciones directas y graves de derechos humanos. Mi compañera ahora, Denise Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que es una organización local que acompaña de manera integral a víctimas de tortura y desaparición y que impulsa libremente el ejercicio de la labor de la defensa de los derechos humanos y del periodismo, así como la libertad de expresión y la protesta social. Justo Denise nos va a compartir de manera concreta algunos agravios que se ha identificado a partir de esto que estamos viviendo. Adelante, Denise. Muchas gracias, Enrique, y buen día a todas, todos y todas que nos acompañan hoy. Pues precisamente las experiencias mundiales, como lo es ahora este mundial, nos muestran que los grandes eventos deportivos pues suelen venir también acompañados de mayores esquemas de vigilancia, de despliegues extraordinarios de seguridad, de restricciones de uso del espacio público y en muchos casos también pues de procesos de exclusión y desplazamiento de poblaciones históricamente vulnerables. Que todo esto ya lo hemos visto en nuestra cotidianidad, no solamente durante este año, sino incluso desde el año pasado hemos visto toda esta transformación del espacio público e incluso el cierre del mismo para quienes habitamos aquí en Jalisco. Y que se ha intentado desde diversas acciones pues ocultar todo aquello que no se quiere que se vea, a quienes se vuelven o nos volvemos incómodos ante esta realidad que se quiere mostrar en esta significación del mundial. Se quieren ocultar justo las problemáticas que aquejan y a quienes vivimos en la entidad, como ha pasado precisamente con la problemática del agua, el transporte público, la seguridad y la desaparición. Y hemos visto cómo se ha transformado no solamente el discurso hacia visibilizar las acciones que se están haciendo desde el Estado en respuesta a estas problemáticas o incluso para la atracción del turismo, demostrar otras realidades de lo que es Jalisco. Sin embargo, también no olvidar que Jalisco pues es el estado con mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional y es una realidad que vemos que se ha intentado ocultar justo con el retiro masivo de las fichas e incluso también la negación de colocarlas en ciertos espacios públicos como lo ha sido el Parque Rojo, ¿no? Que por muchos meses incluso estuvo cerrado y que incluso se desplazó a quienes tenían una actividad los días sábados también de venta de productos. Y que pues este desplazamiento, además de ser forzado, también fue con la utilización del uso excesivo de la fuerza. Y es lo que hemos visto esta constante en las manifestaciones o protestas que se han realizado desde el año pasado, el uso excesivo de la fuerza. Y como ya lo mencionaba también María, pues hemos visto ya desde meses anteriores también diferentes actos de limpieza social
que han precisamente afectado de manera particular a la población en situación de calle, y que tan solo el año pasado se documentaron 15 personas en situación de calle muertas, y que ha aumentado, lo llevamos apenas incluso como la mitad del año, y hasta este año se han documentado 17 personas, y que justo enfrentan circunstancias diversas de vulnerabilidad, no solamente de violencia, sino condiciones también de supervivencia, y que las acciones que se han realizado hasta este momento no han sido realmente atendiendo estas problemáticas de fondo, sino simplemente desalojarlas del primer cuadro de la ciudad, y que hasta ahorita no sabemos y no se ha investigado y no ha habido respuestas a qué se deben esas muertes. Si ha sido un ataque generalizado en contra de esa población en particular, si son precisamente por las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que habitan, y que tampoco ha venido acompañado de una política pública más integral. Y de igual manera, justo ya lo he mencionado, diferentes acciones de represión de protesta social y libertad de expresión. Y es que lamentablemente en nuestra entidad, en Jalisco, sigue siendo la protesta social una conversación incómoda. El espacio público sigue siendo un espacio en disputa, porque hoy hablar de protesta social sigue siendo hablar de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza, de criminalización, de tortura, pero también de desapariciones forzadas de corta duración. Sigue siendo hablar de instituciones que con demasiada frecuencia responden con mecanismos de control frente a quienes exigen justicia, a quienes exigen verdad, a quienes exigen seguridad y a quienes exigen la garantía de sus derechos. Pero también es hablar de impunidad, porque precisamente todas estas violaciones de derechos humanos no se investigan adecuadamente, pero además también esto genera que no haya sanciones ni tampoco haya garantías de no repetición. Y esto lo que genera es que se envía un mensaje profundamente preocupante, que el ejercicio de derechos puede tener consecuencias, mientras que abusar del poder no puede tenerlas. Y por eso también la importancia de hoy y de estos espacios seguir hablando de la protesta social. Y además en un estado donde estos actos no han sido aislados, sino hemos visto una continuidad de estos mismos desde hace más de 10 años. Recordar, en este marco, justo en los días pasados, no solamente el 28 de mayo se cumplieron ya 22 años de una gran represión que vivió en Jalisco, y acabamos de cumplir 6 años de las represiones ocurridas en junio de 2020, que hasta la fecha siguen impunes. Y sin embargo, todas estas actuaciones, si bien quizá no con esa masividad, pero sigue habiendo esa continuidad. En los meses recientes, desde noviembre hasta la fecha, desde el CEPAD hemos documentado más de 40 detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas de corta duración en el marco de protesta social, personas que siguen siendo criminalizadas y que están enfrentando juicios y procesos penales por el ejercicio del derecho a la protesta social, y que con todo este antecedente llegamos precisamente al Mundial. Y por eso debemos generar ciertas preguntas. ¿Cómo esperar que exista un pleno respeto al derecho a la protesta durante el Mundial, cuando desde ahora hemos observado solamente acciones a reducir o a eliminar expresiones de inconformidad en el espacio público? Hemos visto a través del control de estos espacios, de la criminalización, pero de igual manera vemos con preocupación cómo el discurso oficial se ha mermado o ha estado enfocado más bien a destacar las capacitaciones internacionales que han recibido las corporaciones de seguridad rumbo al Mundial. Sin embargo, este discurso y estas capacitaciones se han centrado en inteligencia criminal, en control de masas, en manejo de disturbios. Se habla de tácticas de intervención, pero poco o nada se ha hablado de derechos humanos, de derecho a la protesta social. No se ha hablado hasta en días recientes, hasta el día de ayer se colocó en la mediación, el diálogo, la prevención de violencias o la protección de personas manifestantes, y eso debería preocuparnos, porque el día de hoy deberíamos de tener claro cuál va a ser la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad pública,
cuáles son en específico los protocolos de uso de la fuerza que se van a utilizar durante esos espacios, y debemos de conocer cuál va a ser justo la respuesta de las manifestaciones y cómo esa ambigüedad de conceptos como disturbios o masas violentas no vaya a propiciar la justificación para la represión de la protesta social, porque cuando la protesta es vista como un problema de seguridad y no como un derecho democrático, el riesgo de la represión aumenta. Y nos preocupa también quién entonces definirá los límites entre una protesta legítima y una amenaza al orden. Y que además pues estas tácticas diseñadas para estos espacios de confrontación en eventos masivos terminen trasladándose a las calles y a las manifestaciones sociales, y que esta preocupación aumenta más o se profundiza cuando observamos el papel que también podrían desempeñar cuerpos de formación y lógica militar como lo es la Guardia Nacional, y recordar no solamente el despliegue que ya ha habido de mayor elementos de Guardia Nacional en la entidad, sino que además estarán a cargo en coordinación con fuerzas federales o con fuerzas locales y municipales de encargarse de la seguridad del Estado del marco del mundial. Entonces también cómo garantizar que esta perspectiva no privilegie y que sí vaya a garantizarse los derechos humanos, ¿no? Y que precisamente en este marco pues resulta sumamente importante el observatorio, que nos va a posibilitar no solamente el documentar y posteriormente denunciar y generar estos actos de memoria, denuncia y resistencia, sino que de igual manera durante estos días también se generarán ciertas campañas, porque la documentación, y es una invitación, no solamente recae en las organizaciones, activistas, personas defensoras o periodistas, sino es una labor que podemos hacer todas y todos, y justo desde el observatorio, a través de las redes de la red TDT o las organizaciones que formamos parte, se estarán compartiendo algunos materiales que pueden ayudar a cómo documentar una violación de derechos humanos, cómo advertir cuando estamos frente a ellas, y son estos ejercicios precisamente democráticos que nos permiten también sumarnos a estas causas, y pues con esto cerramos. Muchas gracias, Denise, por tu aportación y por hacer énfasis en esta importancia de la documentación de los hallazgos que estamos observando. A continuación, vamos a hablar sobre las acciones de movilización que están gestándose a partir de acciones que están generando distintos grupos, colectivos y organizaciones, y particularmente el primero de ellos que va a compartir es el compañero Héctor Flores, representante del colectivo Luz Esperanza, buscador de su hijo Héctor Daniel Flores Fernández y demás personas desaparecidas de manera forzada aquí en el estado de Jalisco. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitir participar en este observatorio. Bueno, como organización vamos a estar haciendo diferentes movilizaciones durante todo este mes y medio que va a durar la justa deportiva. Puntualizar que serán movilizaciones pacíficas, no esperamos confrontar ni a los gobiernos, a la FIFA, y mucho menos a las personas que también tienen derecho a disfrutar y participar del fútbol y de la experiencia que les brinda, queramos o no, uno de los eventos más importantes del mundo que se hace cada 4 años. Seguiremos con nuestras acciones de búsqueda en vida, búsqueda nocturna, que también nos sirven para documentar el desplazamiento, como ha sido. Un ejemplo es unos meses atrás, en los arcos que están ahí en Plaza Imelda, había más de 80 personas en situación de calle todos los días, y ahora no hay ni una. La Cancha de Independencia, otro punto, donde también hubo desplazamiento terrible, el Parque Aguazú, el refugio, en fin, todo el centro, el primer plano de Guadalajara. En ese sentido, seguimos haciendo nuestra pega de cédulas. Es muy importante para las familias no solo realizar estas acciones de búsqueda de vidas, sino también visibilizar
visibilizar a aquellos que los gobiernos quieren dejar de nombrar y que nosotros hemos estado luchando por mantenerlos presentes, no solo en el consciente de las organizaciones, sino en el consciente colectivo. Este tema de cómo se hace la vida a un lado y los temas capitalistas y de imagen pública de los gobiernos terminan aplastando la memoria, ¿no? Desgraciadamente, de todos los que nos hacen falta. Tendremos acciones de cascaditas por la memoria, esperamos llevarlas a cabo sin intervención del gobierno, de los gobiernos, en el primer plano, en el centro histórico, donde está la catedral, para tratar de seguir visibilizando con todos los aficionados que van a participar en el FanFest y todos los turistas que van a estar dándose sus vueltas en el centro histórico para conocer la ciudad, para que también conozcan esta parte de México, ¿no? Esta parte que es la que más nos duele, que son los más de 130,000 personas desaparecidas y desgraciadamente en el histórico Jalisco, ostentando el primer lugar nacional con más de 16,000 personas desaparecidas, aunque sabemos que desgraciadamente son más, ¿no? Y podríamos estar con el tema de Argentina solo aquí en Jalisco. Entonces, también se dan movilizaciones cerca del estadio, lo más que se pueda acercarse. Sabemos de este cerco que va a estar de seguridad a varios kilómetros y siempre pues tratando de proteger a las familias que ya hemos sufrido bastante como para seguirnos exponiendo ante cualquier otro abuso de autoridad o falta de empatía y conocimiento por parte de las personas tanto nacionales como los extranjeros que se puedan sentir atacados al estar haciendo nosotros estas movilizaciones de memoria. Entonces, es muy importante que observatorios como este estén presentes. Es una desgracia que sigamos teniendo que hacer este tipo de observatorios, ¿no? Yo pienso que somos aberraciones, tanto los colectivos de búsqueda no deberíamos existir, ¿no? Hacemos de una aberración, de algo, de un oscuro capítulo en la historia de los gobiernos, pero bueno, desgraciadamente es el país que nos tocó vivir y que estamos trabajando por cambiarlo algún día. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. También tenemos la presencia de otra organización que también nos da cuenta de cuáles son las acciones de movilización que se están gestando con el Mundial. Y está aquí Elías García, director del CERIAL, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que es una obra de la Compañía de Jesús en México dedicada a la promoción y defensa de los derechos laborales. Ofrece servicios gratuitos en asesoría legal y formación de organización de trabajadores, además de realizar investigación sobre condiciones laborales en México. Elías. Muchas gracias, Enrique, gracias a todas y todos por estar en este espacio. Desde CERIAL, en este observatorio mundialista, hemos visto una gran precariedad en empresas de servicios especializados. Fueron quienes refirieron las personas de estos sectores mayor carga de trabajo. El salario que reciben también es apenas el mínimo o un poquito superior al mínimo. Tienen poca claridad respecto a sus prestaciones. La antigüedad que tienen en muchos puestos de trabajo es menor de un año y trabajan muchas de ellas en el aeropuerto, en este tipo de obras que se están haciendo de manera temporal. Es de suma importancia monitorear sobre todo a las empresas que no tienen sus sedes en Jalisco, ya que esa condición genera mayor vulnerabilidad e incertidumbre en las personas trabajadoras. La deslocalización de los centros de trabajo no es un fenómeno nuevo, pero se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, estas empresas que tienen funciones tan específicas y tan directas como lo es limpieza, construcción, sectores de servicios, como ya lo dijo María de manera muy concreta y puntual, es importante monitorear sus actividades, sobre todo en lo que toca a las condiciones laborales. El centro mismo de la ciudad, como lo han dicho en temas de desplazamiento, también es testigo de la afectación
a personas trabajadoras del sector formal e informal que no pueden ejercer su actividad y tampoco pueden llevar por ende el sustento diario a sus familias. De las empresas monitoreadas por serial, las empresas dedicadas a la jardinería y a la limpieza son de las que tienen mayor rotación de personal. Se le suman también el sector hotelero y restaurantero. Los salarios tienden a aumentar con el nivel educativo, aunque también comienzan desde el salario mínimo, que son 2.350 pesos semanales, y pueden llegar hasta los 3.000 en algunos casos, sin que esto tampoco se traduzca necesariamente en que se los paguen a través de sus nóminas y se reflejen en sus salarios bases de cotización del IMSS, sobre todo para quienes tienen IMSS, porque muchos son del sector informal. Entonces, la rotación de personal es una de estas conductas que más se observa en las empresas. Esta conducta consiste en el abandono de las personas trabajadoras de un centro de trabajo en un periodo corto de tiempo y se refleja en el aeropuerto de Guadalajara, sobre todo por las obras que estuvieron haciendo. Es alarmante en el sector hotelero, restaurantero y de plataformas. Los sectores priorizados que participan de manera directa en la actividad económica de este mundial, al igual que la industria manufacturera de la electrónica, tienen un gran retraso en temas de sindicalismo, y eso se refleja en el desconocimiento del sindicato que hay por parte de las personas trabajadoras. Es decir, hay una gran oportunidad por parte de empresas, gobierno y de las entidades involucradas en la FIFA para promover la organización de las personas que garanticen un juego limpio, con mayor capacidad de gestión y propuesta por parte de las personas trabajadoras, garantizando así un piso parejo para que los juegos, un piso parejo para estos juegos, ya que los sindicatos también se encuentran ausentes de esta cancha del juego. Las políticas para el cuidado de la salud son también un elemento fundamental que pueden implementar y difundir las empresas, no solo como cumplimiento de obligaciones que emanan de las leyes laborales, sino como corresponsabilidad y muestra de importancia hacia quienes contribuyen con la generación de la riqueza y gastan su vida día a día en el trabajo. Se tiene que hacer énfasis en la difusión, ya que Serial se ha percatado de que no solo se trata de implementar, sino de involucrar, difundir, sensibilizar y garantizar la debida aplicación de cada norma, protocolo o política, que en muchas de las ocasiones se quedan en letra muerta. Sobre todo porque el estrés es una de las complicaciones que hace más repetitiva y se hace presente en la población trabajadora, sobre todo en momentos donde se concentra una gran cantidad de actividades como lo es en este mundial. Algunas de las actividades que estaremos realizando como Serial como parte de la red TDT es vamos a participar junto con Dignity y otras organizaciones de Estados Unidos y de México en el primer partido de la FIFA el 11 de junio con 4 personas observadoras acreditadas ante la FIFA que realizarán encuestas y relatarán las condiciones físicas que ofrece particularmente el estadio y que atiende a los distintos sectores que ahí trabajan y estarán trabajando. Por otra parte, también por invitación del comité organizador de la sede en Guadalajara, junto con el Ayuntamiento de Zapopan y otras organizaciones como Serial, participaremos en la última milla con un stand que servirá como punto de contacto con las personas asistentes al evento y sobre todo personas trabajadoras en el evento. Se trata de dar asesoría, documentar las condiciones laborales que se observan y de los casos que nos lleguen en ese evento. Derivar aquellos casos que no sean de nuestra competencia con las colegas de la red TDT presentes en estos 23 estados. Y bueno, realizaremos actividades también educativas para promover la sensibilización de los derechos humanos laborales. Si algunas organizaciones también quisieran difundir material, creo que podemos aprovechar este espacio para poder hacerlo a través y poder llegar a más personas para buscar eso, que haya más justicia y mayor dignidad en el trabajo. Estamos en González Ortega, en el centro aquí de Guadalajara, número 306. Nos pueden seguir en nuestras redes y para contactarnos en caso de violaciones a los derechos humanos laborales están nuestros números de atención jurídica 33 2801 21 28, ya son los comerciales, ¿verdad? 32 23 22 13 80. Y bueno, pues necesitamos el apoyo de los medios para dar cobertura y de la población informada que pueda también participar para que haya un juego un poco más parejo. No podemos dejar la seguridad y la justicia en manos del gobierno y del capital económico. Nuestro llamado es al diálogo y a la cooperación interinstitucional
Y nuestra invitación pues es para que nos puedan seguir también y si bien necesitan algún tipo de asesoría, con gusto podemos acompañarles. Tenemos algunas actividades muy puntuales el día 13 de junio, capacitación en derechos laborales y la familia, buscando este equilibrio. El 20 de junio, trabajo informal y derechos laborales, también para quienes trabajan sin contrato y no saben el tema de sus derechos. El 27 de junio, en esta organización HF Wellness México, estaremos también participando en un taller de derechos humanos, laborales y la salud en la prevención del VIH. Muchas gracias, Elías. Y también dándole continuidad a estas acciones que se están gestando por diversas luchas, articulaciones, pues tenemos a Ray García, quien viene a representar la Asamblea Popular de Jalisco, el Frente Popular de Jalisco, que insisto, pues es una articulación de varios espacios de lucha y resistencia que nació en su momento cuando la Asamblea Popular contra el tarifazo se gestó y luego migró a la Asamblea Popular Jalisco. Entonces, adelante. Gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Desde el Frente y de organizaciones colectivas jaliscienses que dieron origen y brindan respaldo a la Asamblea Popular de Jalisco, queremos enviar un mensaje enérgico y un saludo normativo a todas las organizaciones populares y personas en individual que luchan cada día a favor de la defensa de los derechos. En especial, un gran abrazo y todo nuestro apoyo a las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a las y los habitantes de Topolobampo en Sinaloa. Agradecemos y reconocemos la relevancia y necesidad de este Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. Esta es de las razones por las que el Frente y la Asamblea Popular de Jalisco existen: identificar las injusticias, reclamar su aparición y descubrir las condiciones que les permitieron surgir. La participación de Jalisco como sede del Mundial de Fútbol es el más grande atentado contra el acceso a los derechos humanos que ha sufrido la población de este estado y amenaza con dejar estragos tan profundos que agudizarán las realidades violentas que ya experimentamos, extendiéndolas durante décadas. Jalisco nunca estuvo y no está preparado para un Mundial de Fútbol. Aún así, nuestro gobierno decidió ignorar nuestros reclamos y advertencias y decidió, sin consideraciones, improvisar y nos arrastró a preparar una fiesta que no pedimos, una fiesta a la que no estamos invitados. En los últimos 15 días, el gobierno estatal, ahora dirigido por el actual gobernador Pablo Lemus, se ha convertido en una máquina que consistente y estratégicamente reduce nuestro acceso a los derechos. Quienes ejercen su derecho a la protesta son difamados y criminalizados, violentados en su derecho a la manifestación pública. Por ejemplo, fue aplastado recientemente el pasado 10 de enero, cuando, como ya lo mencionó el compañero, de su origen la Asamblea Popular contra el Tarifazo realizó una movilización completamente pacífica y que al término, cuando la población se disponía a dispersarse, un concentrado de aproximadamente 20 personas, fuimos encapsulados por 50 elementos de seguridad estatal, lo cual no solamente evidencia que las prioridades del Estado no están en desplegar estos elementos, como recientemente se anunció con el comunicado del actual gobernador Pablo Lemus, de desplegar 15,000 elementos de seguridad en toda la zona de Guadalajara y el estado de Jalisco, policía que se presume ha sido entrenada por la policía de las diferentes sedes mundialistas, se presume ha sido entrenada por policía de España, policía de Israel y policía de la de Estados Unidos. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Mientras miles de familias jaliscienses se enfrentan a una crisis de vivienda que cada vez se profundiza más, mientras que el gobierno despilfarra presupuesto en proyectos estéticos e innecesarios. La cultura y el deporte se vuelven eventos para lucrar, quitando espacios donde podemos habitar sin pagar. Lejos de atender estas problemáticas, el Mundial amenaza con profundizarlas. Se condena a la mayoría en condiciones a cada vez más precarias. Jalisco y sus gobiernos ya tienen una amplia historia de represión y ahora tienen la FIFA como aliado. El gobierno, independientemente de qué colores se pinte, le debería de servir al pueblo, no a la patronal ni a corporaciones extractivistas, no al extranjero ni al capital. Si el gobierno estatal no muestra voluntad de subsanar las heridas de nuestro Estado, que no estorbe, que no se les olvide que deberían doblegarse a la voluntad del pueblo. Por eso no dejaremos de organizarnos, denunciar y luchar y proponer hasta que se tenga una vida digna para todos, todas y todos. Es por eso que desde la Asamblea Popular del Tarifazo se les invita no solamente a formar parte, sino puntualmente a estas próximas actividades que, como bien se mencionaba, se estarán realizando en el marco
estos 39 días de duración del Mundial, como lo son este próximo 11 de junio a las 5 p.m. Nos encontraremos en el Jardín San Juan de Dios realizando un meeting, un tendedero, y esperamos hacerlo de una pega de horas de búsqueda. Este meeting lo que propone es que, bajo la consigna de ¿qué has perdido tú? A raíz de este mundial, la gente pueda denunciar públicamente y podamos expresar pues esta digna rabia que tenemos, ¿no? En cuanto nos ha quitado, por poner el ejemplo más próximo que tenemos, es como la muestra de este despliegue de elementos de seguridad, así como el presumir este sistema de C5 y de vigilancia no se está utilizando para lo que perfectamente se puede utilizar y que se debe utilizar, como lo es localizar a las personas desaparecidas, sino meramente para intimidar, para vigilar y para controlar a la población, a manifestantes y a personas que les resulten incómodas al gobierno en turno. De la misma manera, les invitamos este 18 de junio a las 5 p.m. en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario, por CUSER, para un meeting antimundialista donde seguiremos difundiendo esta información acerca de cómo podemos organizarnos, cómo formar parte, qué actividades se seguirán llevando a cabo en torno a, durante este mes, en torno a los partidos de fútbol. El 23 de junio a las 5 p.m. en el Parque Rojo llevaremos a cabo una actividad artística y de recaudación. Lo que buscamos con esta actividad es nuevamente hacerlo, visibilizarlo mediante la expresión artística. Se realizará un mural en el cual no solamente se podrá participar con expresiones artísticas, sino hacer denuncias públicas, como se vendría haciendo durante este mes, como en la anterior actividad. Y adicionalmente se buscaría realizar un boteo para que podamos hacer una recaudación de fondos que serían destinados completamente para las familias buscadoras. Así como el 26 de junio, en la fecha del último partido que va a ser la sede de Jalisco en especial Guadalajara, partiendo de la glorieta de las y los desaparecidos, partirá una manifestación que busca ser completamente pacífica. Les invitamos de alguna manera a todas las personas, organizaciones, colectivas, personas de ciudadanía que se acerquen a la asamblea. Lo que buscamos no es solamente organizarnos por y para la ciudadanía desde abajo del pueblo, sino brindar a todas aquellas organizaciones, ciudadanos, colectivas o cualquier medio de organización popular, darle las herramientas con las que ya contamos desde la organización, desde la experiencia, desde todas estas actividades ya planeadas, ver cómo podemos acercarnos directamente a la población haciendo trabajo de estas herramientas de pedagogía, de saber, ok, claro que es muy fácil decir, ok, queremos participar, queremos saber, pero ¿cómo lo logramos? Como bien nos señalaba recientemente una persona muy cercana, no sabemos la de marchar, pero luego, entonces precisamente es buscar de qué manera es genuinamente, como sin necesidad de alguna organización desde la ciudadanía, podemos realmente involucrarnos en políticas públicas, en que genuinamente se rendan cuentas como debería de ser, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Dore. Quizás ahora también preguntarle a Héctor por, no sé si a través del movimiento por los desaparecidos en México o estas acciones que están haciendo también desde los colectivos que tienen eco en la Ciudad de México, que los poderes compartidos también, que acciones están gestando para que se amplíe un poco la perspectiva de lo que se está generando también. Sí, bueno, dentro del marco de estas acciones, la glorieta de los desaparecidos de la Ciudad de México, Resistencia y otros colectivos, Centro Pro, Marabunta, etc., estamos haciendo una movilización para la Ciudad de México el día 10 y el día 11. Vamos a tener una caminata nocturna, una redada cerca del estadio, lo más que nos podamos acercar las familias. Vamos colectivos de diferentes estados de la República. Y el día 11 pues, tendremos una serie de actividades en el Zócalo y en otros puntos, ¿no? Actividades de memoria y de visibilización. Nosotros, ¿por qué nos sumamos? Porque es importante visibilizar en el Estado de México, la capital del país, siendo Jalisco el número 1. Pues para nosotros es importante porque el tema de las desapariciones forzadas no solo le compete a los estados, es un tema que les compete a todos los gobiernos, que deben tener una coordinación efectiva y estrategias claras. Desgraciadamente estamos en un país que es un problema nacional, donde incluso el reclutamiento forzado, que es una de las principales causas de la desaparición, no existe como delito.
y que desde el gobierno federal se ha negado a reconocerlo como delito. Hay más de 8 iniciativas congeladas en el Congreso de la Unión, donde se pide el reconocimiento del reclutamiento forzado como delito y pues está congelado, está avanzado. Entonces, los estados pudiéramos avanzar, pero si no avanzamos de la mano de la federación, dudo que vayamos a tener un impacto positivo, incluso por las limitaciones jurídicas de las esferas de los delitos que competen con la desaparición de personas. Entonces, este esfuerzo para nosotros es importante. Vamos a hacer movilizaciones aquí, claro, pero es muy importante poder tener un contexto de la problemática a nivel nacional y de que debemos incidir a nivel nacional en los temas de desaparición, ¿no? Si seguimos segmentando, si seguimos viéndolo solo por comodidades, yo creo que esa no es la salida. Tenemos que ver el tema y entrarle todos. La desaparición forzada es un problema de todos, como sociedad, como gobiernos federales, municipales, estatales. Nos afecta a todos y nos compete a todos. Y mientras desde la cabeza del país se siga manejando igual como los estados, ¿no? Queriendo invisibilizar, queriendo simular, sin reconocer la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, la ampliación del crimen organizado en tantos territorios del país, pues vamos a seguir en arenas movedizas, ¿no? No somos una isla, Jalisco, formamos parte de otros estados, de una federación, y pues, yo creo que tenemos que salir de esta visión segmentada y que solo vemos el Estado como si fuera la única cuna del problema, y las autoridades locales cuando son todas las autoridades y toda la sociedad también, porque la desaparición forzada, como lo hemos dicho, no solo la cometen las autoridades, la seguimos cometiendo como sociedad nosotros todos los pinches días, porque seguimos permitiendo esta clase de delitos, nos seguimos sin movilizarnos, sin imputarnos, cuando todos los pinches días vemos en la televisión, en las noticias, cuerpos, ahorita me acaban de avisar, otro hallazgo del colectivo, y ahorita mismo, ¿no? Cuerpos encantados en Zapopan, y nada pasa, ¿no? Seguimos desayunando, comiendo, cenando y durmiendo sin que nada nos quite la calma, porque seguimos viendo que el problema está afuera y no está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de una conciencia nacional, ¿no? y dejarnos de solo radicar el problema en nuestros territorios. Todo México es nuestro territorio. Como país tenemos más de 130,000 personas desaparecidas, oficialmente, que somos mucho más. Podríamos estar llegando al medio millón. Entonces, si nos preocupa la desaparición forzada del Estado, nos tiene que preocupar la desaparición forzada en todo el país. Y la tenemos que parar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Y con este llamado a la conciencia y a la movilización, me gustaría que María nos pudiera de nueva cuenta como trazar de qué forma una persona de pie de calle puede participar en este observatorio en medio de este contexto. ¿Qué mecanismo puede ser y cómo puede coadyuvar? Sí, para complementar y después pasar con Siquín y Adriana a las exigencias, como se comentaba al principio, el observatorio va a estar documentando en calle, es decir, en campo, pero también de manera digital, o sea, serían como las dos vías. Entonces, también como ya se comentó, no necesariamente o no solamente quienes pertenecemos a alguna organización de derechos humanos o somos defensoras
de Derechos Humanos vamos a estar haciendo este ejercicio. El observatorio está abierto a todo el país y en este caso está abierto a todo el estado de Jalisco, porque evidentemente pues, la concentración de las sedes en el área metropolitana de Guadalajara, pero eso no significa que violaciones a derechos no estén impactando a todo el territorio también jalisciense. Por ejemplo, ¿cuánto es la inversión del presupuesto en términos del mundial, ¿no? Eso ha desprotegido no solamente a quienes habitamos el área metropolitana, sino a quienes habitamos todo el estado, por solamente decir un tipo de afectación, impacto o derecho. Entonces, como ya se mencionaba, se podrá encontrar información del observatorio, hay un micrositio que está ahí pues casi ya por salir, pero hay información en este momento en la página de la Red Nacional, todos los derechos para todas, todos y todes. También va a haber información en las páginas de todos los que estamos aquí en la mesa, del Centro de Derechos Humanos del ITESO, del INDEC, del CEPAC, de SICIMI, de CEDIAL, de AJAGI, que somos las organizaciones de la red TDT, que pertenecemos a la red aquí en Jalisco, pero también la invitación, ahí va a haber información de qué hacer frente a una violación, o sea, cómo puedo documentar, a dónde tengo que denunciar, qué debo de hacer, qué debo de no hacer. Eso es para la población en general. Y también en los sitios, tanto de la red como de las organizaciones que estamos aquí, vamos a tener, va a haber un acceso en los sitios web para que también se documente directamente de manera digital. Entonces, lo podemos hacer todas y todos, no importa que no nos definamos, digamos, como defensores o defensoras de derechos humanos, el observatorio va a estar abierto. Eso. Muchas gracias. Y recordarles el sitio web de la red TDT es redtdt.org.mx. Ahí van a encontrar más información y lo que ya expresó María, incluso un comunicado de lanzamiento del propio observatorio. Y bueno, finalmente ya para dar cierre a esta conferencia de prensa, vamos a pasar con la compañera Adriana Cadenas, presidenta del SICIMI. Esta es una organización de sociedad civil que provee herramientas jurídicas, educativas y participativas y psicoemocionales con el fin de que las personas ejerzan de manera plena sus derechos y se protejan al medio ambiente. Nuestra compañera va a hacer un llamado a autoridades y a los organismos defensores de derechos humanos respecto de este actual que queremos ahora con este observatorio. Adelante. Muchas gracias, compañeras, compañeros, el público, medios de comunicación. Agradecemos este espacio, siempre muy valioso para transmitir este tipo de ejercicios que permiten a la población, a la ciudadanía, conocer un poco de las actividades que desarrollamos y los esfuerzos por poner a disposición de ustedes, como es este ejercicio del observatorio con el tema mundial. Pues bueno, ya resumiendo un poco lo que cada uno de nuestras compañeras, compañeros, compañeras ya nos platicaron y nos compartieron, pues bueno, es necesario ahora sí hacer un llamado urgente, enérgico al gobierno, de los tres niveles de gobierno, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que garanticen y respeten los derechos humanos, y se proponen y se hace un llamado bajo las siguientes exigencias, ¿no? En cuanto al gobierno federal, garantizar el libre tránsito y protección de las personas migrantes. ¿Qué es esto? Que la política migratoria y de seguridad nacional no se endurezca ni criminalice al flujo humano para dar una falsa imagen de control ante el turismo internacional. Coordinación transparente y seguridad. Asegurar que el despliegue de las fuerzas federales, Guardia Nacional y Ejército
se apegue estrictamente a los protocolos internacionales de respeto de derechos humanos y control del uso de la fuerza pública. Al gobierno del estado de Jalisco, principalmente, no pausar ni descuidar la búsqueda de personas desaparecidas. La crisis humanitaria que atraviesa el estado no se va a detener por motivo del mundial. Se exige que el aparato de justicia y las comisiones de búsqueda mantengan e intensifiquen sus labores, atendiendo con dignidad a las familias y colectivos, sin intentar ocultar la realidad del Estado ante los ojos del mundo. Garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión. Que las manifestaciones legítimas de la sociedad civil y de la población en general no sean reprimidas ni criminalizadas bajo el argumento de salvaguardar la imagen urbana o el orden público de este evento. Y para los gobiernos municipales, principalmente de Guadalajara y zona metropolitana del área de Guadalajara, alto a la gentrificación y al despojo de la población, de las poblaciones vulnerables. Esto es regular y vigilar el impacto de las viviendas y el comercio local, como ya se compartió durante esta rueda, evitando el desplazamiento de los habitantes tradicionales y el acoso a comerciantes informales, formales o pueblos originarios. Y también algo muy importante y que no debemos de dejar pasar, la exigencia de protección a los derechos laborales. Vigilar que los empleos temporales generados en los sectores de servicios, hoteles, construcción y todas las demás empresas que aquí se pudieron mencionar cumplan con las condiciones dignas, salarios justos y no incurran en la explotación o precarización del trabajo, ¿no? Ahora sí, pues los ojos están sobre México, sobre Guadalajara, sobre nuestra ciudad, pero la mirada de este observatorio estará fija en las acciones del Estado. El desarrollo y el turismo no pueden construirse sobre la base de la violación de los derechos humanos, porque los derechos humanos no entran en pausa por causa del mundial. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Y con esa participación vamos a cerrar, no sin antes mencionar de nueva cuenta que nuestro objetivo con este observatorio pues, es contribuir a que este mundial de 2026 sea observado desde una perspectiva de derechos humanos, colocando en el centro la dignidad, la memoria y la justicia social y no olvidando que pues, a partir de esta gran explosión que vamos a tener en México, particularmente en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, pues hay una serie de agravios que no paran, la desaparición, la lucha por el agua, la vivienda, que todas estas luchas se tienen que articular y en ese sentido pues hacemos el llamado para que la población y el público en general se puedan también sumar a este esfuerzo que tenemos. Insisto, ahí están las redes de la Red Nacional de Todos los Derechos para Todos y Todas, para que puedan tener más información, redtdt.org.mx y en cada uno de los sitios y cuentas de Instagram de las organizaciones aquí presentes. Muchas gracias y esperemos que esto pueda articular y podamos dar cuenta de lo que está pasando en esta gesta mundialista 2026. Gracias y que tengan buena tarde a todos. Y a continuación, es cierto, con las compañeras de los medios de comunicación, yo me quería ir, pero tenemos abierta ahora un espacio, tenemos tres intervenciones para preguntas concretas. ¿Alguien de los compañeros? Sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Varias preguntas. Una, con la experiencia vivida del 2004, me gustaría saber qué ven similitudes y cosas que se han extremado comparado con esta fecha con la cumbre de América Latina y el Caribe.
segundo punto, entre los derechos que nombraron, o no escuché con más claridad, pero quería preguntarles si van a revisar también el derecho a la movilidad y al libre tránsito, si va a estar entre ellos. Si van a estar haciendo informes por día de lo que ocurra, sobre todo, o cómo podemos estar enterados y enteradas de que, a ver, pasó esto, al día siguiente venirnos para acá o el mismo día. Y otra pregunta también respecto al monitoreo de empleos temporales, ¿han revisado con el tema de cuántos de estos también están relacionados con autoridades, ya sean municipales o estatales, que estén infringiendo los derechos laborales? Muchas gracias. Hacemos una ronda. ¿Alguien más que quisiera? Mi pregunta es muy concreta y sería para Ray García y para Héctor Flores, tanto como del Frente Popular de Jalisco como tanto del colectivo Luz y Esperanza. ¿Qué mensaje le dan a la juventud para integrarse a estas movilizaciones sociales que se van a gestar a partir del 11 de junio? Es una pregunta muy concreta, o sea, ¿cómo vincular a la juventud jalisciense con esas problemáticas que nos conlleva, ya lo mencionaron, a todos, a todas y a todos? Sí, mi pregunta sería para Héctor. Ayer le cuestionamos a las autoridades estatales si la petición que hicieron ustedes de que fueran las que... Sí, te repito. Ayer cuestionamos en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, donde se anunciaron los operativos para el Mundial, sobre la petición que hacías tú de que fueran intermediarios para que pudieran acceder a los espacios del FanFest. La respuesta fue que era un espacio libre y que podían accesar, que no iba a haber ningún impedimento. Preguntarte, después de esta respuesta que dan las autoridades y los organizadores, ¿ustedes van a ingresar al FanFest? ¿En qué, digamos, con qué sentido, si lo piensan hacer? ¿Y en qué condiciones? Me refiero, no sé si llevarían las camisetas que portan continuamente, si llevarían alguna pancarta, o de plano no lo intentarían, si lo van a hacer o no por la respuesta que ya recibieron el día de ayer. Bueno, de derechos que ya se mencionaron, que tenemos por lo menos 15 derechos, ¿no? Algunos ya violados y otros que pueden estar en riesgo. Desde luego que está el libre tránsito, ¿no? Contestando a la pregunta que se hacía. Y algo que sí no mencionamos, pero que es fundamental, Jalisco, además de ser primer lugar en personas desaparecidas, también es primer lugar a nivel nacional en trata de personas, especialmente de infancias. Entonces, el observatorio también tiene especial atención en cómo este tipo de eventos, donde vienen obviamente turistas con condiciones económicas que pueden sostener, que pueden pagar este tipo de espectáculos, se puede agudizar la situación de la trata de personas, de mujeres, pero particularmente en Jalisco, de infancias. Entonces, creo que al igual que estamos visibilizando, generando alertas sobre esta situación nacional de desaparición, de desplazamientos tan grave, no podemos invisibilizar. Creo que es una problemática que hay que colocar en el centro, la trata de personas, fundamentalmente de infancias, ¿no? Entonces es algo que no mencionamos, pero que es importante decir. Sobre los informes, o sea, la documentación ya está, o sea, ya está activa. Por eso, digamos, va a haber un primer corte de documentación de las violaciones que ya sucedieron premundial, ¿no? Eso, digamos, sería como el primer informe de salida. Aquí hemos mencionado varias, pero va a haber un compilado nacional que por supuesto se va a destacar Jalisco. Después va a haber cortes permanentes. Se está definiendo la periodicidad de los cortes durante los 39 días, ¿no? del Mundial.
las alertas van a estar todos los días. O sea, de hecho, ya hay alertas del observatorio, sobre todo de situaciones en Ciudad de México, con toda la represión que se ha dado contra los maestros. El día de ayer, por ejemplo, todo lo que sucedió en Ciudad de México contra los estudiantes, las familias de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, las alertas van a estar todo el tiempo difundiéndose, denunciándose, visibilizándose y activando también los mecanismos con autoridades, ¿no? Entonces, sí daremos informes permanentes, alertas en todo momento en cuanto suceda una violación o en cuanto haya actos que pongan en riesgo, por eso esta activación nacional, y aquí en Jalisco, pues con quienes estamos presentes en esta mesa, y la invitación es abierta, ¿no? Y por eso también la denuncia en el micrositio o directamente en los canales de redes sociales de las organizaciones que estamos aquí presentes. Para pasar la palabra, solo lo último que yo diría es que hay una especial preocupación por el operativo nacional que responde a más de 100,000 efectivos en todo el país, y eso significa cuerpos militares, policíacos, seguridad privada, etcétera. Aquí en Jalisco se habla de alrededor de más de 17,000, ¿no? Ya se ha mencionado, pero creo que la hipervigilancia durante el Mundial, pero la hipervigilancia que se va a quedar instalada, que se puede quedar instalada después del Mundial, sí haría una diferencia a lo que pasó en 2004, lo que pasó el 5J y lo que pasó recientemente con las últimas represiones, ¿no? como la contra el tarifazo. O sea, creo que los mecanismos de vigilancia y los costos excesivos en la vigilancia es algo que también hay que tener especial cuidado y atención. O sea, vamos a estar hipervigilados, pero no hipervigilados para buscar personas desaparecidas desafortunadamente. Hipervigilados pues para el tipo de movilización, protesta social o denuncias incómodas hacia los gobiernos. Y sobre esta similitud con el 2004, pues bueno, creo que ya hemos visto varios. O sea, ha habido justo una respuesta social previa que ha tratado justo de visibilizar lo que está ocurriendo en Jalisco en términos de las distintas problemáticas, principalmente lo que ya nos compartía Héctor respecto a la situación de desaparición, y que justo pues en el marco del 2004 también en la cumbre, previo a la realización de ese evento, se realizaron varias actividades artísticas de toma de espacios para visibilizar lo que en aquel momento estaba sucediendo. Y que lamentablemente ya hemos visto actos de represión, de protesta social en el marco también previo a las manifestaciones del Mundial. Entonces ya tenemos justo pues la actuación policíaca, y que no ha cambiado. O sea, no ha cambiado la actuación. Pareciera que tienen como un entrenamiento, más bien hay una institucionalización de la represión de protesta social en todas las corporaciones de seguridad, de procuración de justicia, no solamente Secretaría de Seguridad Pública, sino también policías municipales y Fiscalía del Estado de Jalisco, y que pues ahora justo se hace aún más el llamado y la importancia no solamente de garantizar cualquier acto de expresión y cualquier acto de protesta social, sino que también el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos resulta fundamental. En este sentido, en días recientes anunciaron justo la colocación de diversos kioscos como un mecanismo o herramienta que pudiera facilitar la denuncia o la presentación de quejas y este primer contacto con la Comisión Estatal. Sin embargo, eso no debería delimitar la participación de la Comisión Estatal. Es importante que de manera permanente desplieguen también a personal de la Comisión, que no solamente funjan para documentar los
humanos que se estén gestando, sino que de igual manera puedan generar esta labor incluso justo de mediación, de articulación, por si hay alguna situación, ¿no? Entonces, no olvidar tampoco el papel central que debería tener la Comisión Estatal, que lamentablemente hasta la fecha en los actos previos de represión de protesta social se ha negado a documentar, se ha negado a acudir a justo presenciar las condiciones en las que están las personas detenidas en el marco de protesta social, e incluso no ha habido ningún tipo de seguimiento respecto a las quejas que se aperturaron en esas situaciones. Y por el otro lado, justo deberíamos de seguir exigiendo mecanismos de rendición de cuenta y de transparencia respecto no solamente a estos operativos que se estarán realizando, sino de igual manera a, como ya mencionaba María, y que lo vimos reflejado en el presupuesto de egresos de este año, el aumento considerable para fortalecer el C5. Y de igual manera que preocupa aún más, sabiendo que Jalisco es uno de los estados a nivel nacional que mayor ha invertido en sistemas de espionaje, que ha sido documentado también por periodistas. Entonces también estos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia respecto a la utilización de este tipo de mecanismos de vigilancia e hipervigilancia, y que no sean utilizados precisamente para reprimir, para identificar y posteriormente para criminalizar a quienes ejercen cualquier acto de activismo, de periodismo, documentación y de manifestación en el marco del Mundial. Y finalmente también colocar justo de otras acciones que se están realizando también desde sociedad civil, enfocada principalmente hacia personas periodistas. De igual manera, desde el artículo 19 se activó la red Rompe el Miedo, que es también pues este mecanismo dirigido a generar como ciertas acciones respecto a algunos tips de cómo realizar coberturas seguras, pero que además también estará documentando agresiones que sucedan durante la cobertura de cualquier acto durante el Mundial, y que desde el CEPAD estaremos fungiendo como enlace aquí en Jalisco también para documentar cualquier agresión que se genere en contra de personas periodistas, y que de igual manera a través de sus redes sociales de manera cotidiana, además de generar pues estas más fichas de información, también se estará visibilizando las denuncias y agresiones que se cometan en contra de personas periodistas. Y de igual manera, de ahí recalcar que también las personas periodistas en este marco también se encuentran en mayor vulnerabilidad, y también el énfasis especial que se garantice también pues el derecho al libre ejercicio periodístico en Jalisco. Sí, gracias. Y yo solo agregar a Denise, recordar que también hay una delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Jalisco. Esto está en el Palacio Federal, y en ese sentido, debido al involucramiento de actores del orden federal en materia de seguridad, pues también tendría que poner un foco, un ojo, la propia Comisión Nacional al respecto. Ray y Héctor, ustedes ahora para la pregunta que les hacían. Muchas gracias. Preguntarse cómo podemos involucrar a la juventud, y siento que es algo que, ¿cómo decirlo? Hay una frase que dice: no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Entonces siento que es más principalmente por el lado de involucrarles, ¿no? De que finalmente existe este acercamiento, no nada más con los jóvenes, sino que es algo más con la población, a reconocerlo, a salir de nuestra burbuja del privilegio que es poder tener el privilegio de poder mirar hacia otro lado, y que esto que es desaparición forzada no sean de realidad. La indiferencia es insostenible en un estado como el nuestro, con tantas personas desaparecidas y con esta crisis, en las que de la manera más lamentable posible e inadmisible, muy fácilmente podríamos ser nosotros, muy fácilmente pueden ser nuestros familiares, nuestros seres amados el día siguiente. Entonces, la única manera en la que, como Asamblea Popular, creemos que la unión desde la ciudadanía es lo único que va a poder hacer un cambio genuino. La organización desde la comunidad, desde la empatía, desde la solidaridad. Porque, como ya lo hemos visto, por ejemplo, evidenciado en recientes movilizaciones acompañadas de las madres buscadoras, se expresaba: hoy voy con las madres buscadoras, tal vez mañana ellas vayan por mí. Esa es la lamentable situación en la que vivimos. Entonces no podemos seguir siendo indiferentes, ¿no? Es un mensaje para toda la población. Es insostenible la indiferencia como
por eso tenemos que estar unidos, porque lamentablemente la situación actual nos lo demanda. Gracias. Yo creo que los jóvenes tienen que ser más conscientes y tener más conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Más del 70% de los desaparecidos son jóvenes entre 17 y 29 años de edad. Si son el principal blanco de las desapariciones, pues necesitamos también como organizaciones ampliar más la información y hacerla llegar a ustedes. Que ustedes pudieran apoyar desde el conocimiento para conocer realmente lo que se está viviendo, porque las organizaciones de búsqueda no solo luchamos por encontrar los que nos hacen falta, ¿no? Y más en un contexto donde igual es el pinche número, más del 70% nunca los vamos a encontrar. Luchamos para que el día de mañana haya más personas desaparecidas. La lucha no solo es por dar informadas, por los que nos hacen falta, es por ustedes también. Para que ustedes el día de mañana no estén pegados en un cartel, en una ficha de internet, y sus familiares haciendo acciones de búsqueda. Entonces, desde el conocimiento, ¿no? La juventud tiene que conocer realmente los alcances de la desaparición y que ustedes son los principalmente afectados. Y sumarse a las movilizaciones. Ya que conoces bien un problema, pues ya puedes afrontarlo de otras maneras, con las diferentes maneras en que puedes apoyar para terminar con ese problema. Y desde el FanFest, lo que nosotros estábamos solicitando más bien no era entrar al FanFest, sino es porque sigue siendo un espacio público. Sino que tuviéramos espacios dentro del estadio, igual dentro del FanFest, o donde van a tener las acciones de la FIFA para poder visibilizar a las personas desaparecidas de la grave crisis que se está viviendo en el país. ¿Sí? Obvio, pues si queremos entrar, ¿no? Pero yo creo que el tema no era este, entrar o no entrar al FanFest. Es sino estos espacios y que la FIFA tuviera empatía con las familias buscadoras y con la crisis que se está viviendo en el país, y más allá de empatía, respeto, ¿no? Hay más de 133,000 familias en el país. Entonces hubiera sido algo muy bueno que la FIFA o sus directivos hubieran autorizado lugares dentro de las, ¿no? Para que se pueda hacer visible el tema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, más allá de si entramos o no entramos a FanFest, porque no queremos una confrontación tampoco, ¿no? Y la gente tiene derecho a disfrutar, ¿no? Así como nosotros tenemos derecho a buscar. Queremos más bien, lo que tratamos con estas campañas que hemos estado haciendo, es lograr esta empatía y conectar con la gente a través de las cascaritas, ¿no? Es una de las maneras que encontramos viables. Porque incluso hace 15 días que hicimos una pega en el centro, turistas que ni siquiera se conocían entre sí empezaron a ver que estábamos haciendo las cascaritas y empezaron a hacer sus retas. La gente que iba pasando. Entonces, yo creo que esa es una manera muy buena de aprender el deporte, visibilizar y movilizar esta lucha, ¿no? Para no ser confrontativos, sino con esta empatía. Entonces, posiblemente analizaremos entrar o no entrar al FanFest, pero lo que sí es un hecho es que afuera del FanFest, al menos por la catedral, trataremos de hacer estas cascaritas de la memoria, invitar a todas las personas turistas que participen de ellas, porque es darle un resignificado a la lucha a través del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto damos por